estaba en la posición de acreedor-deudor con relación a la empresa de telefonía, por lo cual automáticamente se encontraba impedido de poder conocer la causa en el fondo. Entonces, en ese sentido, ustedes, utilizando el reglamento que estimara inconveniente, incluso podía ser a través de la ley 708, debían argumentar y resolver la recusación planteada. Se puede, Cedo la doctor. palabra. Encantado, gracias. Adelante, doctor. Encantado. Yo creo que el caso que nos presenta no destruye la imparcialidad del juez, porque como todos sabemos, la excusa y la recusa velan la imparcialidad del juez, ¿no? En este caso, se trata tan solo de la deuda de una mensualidad que debe ser por lo menos pues unos 20, 30, 100 bolivianos, digamos, ¿no? Del servicio telefónico fijo, porque hoy en día ya no se usa mucho, sino creo que es más el celular y bueno, donde uno paga pues a veces cifras exorbitantes realmente, ¿no? Entonces yo pienso que no se va a destruir la imparcialidad del árbitro con una relación de deudor y acreedor tan insignificante, porque para que haya una causal de recusa, en este caso, el hecho tiene que ser de magnitud, tiene que ser de gravedad. En este caso, no es de magnitud, de ningún modo el deber unos 20 o 10 bolivianos. Entonces, ese sería un punto. Otro punto es que las reglas, la reglamentación de la ATT, la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes, ha señalado de que incluso la persona puede deber hasta 3 meses y no le van a cortar el servicio. Es decir, que si se debe 3 meses de pago por el servicio telefónico, no hay todavía la relación de deudor-acreedor, es inexistente. Sí, y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, por otro lado, al no haber esa relación de acreedor y deudor, porque no estaría en mora todavía, sino dentro de 3 meses, se debe rechazar esa recurso. Y el último punto que me olvidaba, que también es muy importante. Cotel La Paz o la empresa telefónica de La Paz que usted pone en el problema es monopólica, no hay otro prácticamente. Entonces aquí podríamos aplicar la fuerza mayor y el caso fortuito, que también exime de cualquier cuestión de una causal de recusa. Por esos tres argumentos yo creo que se rechaza ese tema de la recusa. Son viables y con simple razonamiento uno puede perfectamente rechazar esa recusa que parece ser más dilatoria o sustraerse de momento de, bueno, de la competencia del juez arbitral. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Muchas gracias por su participación. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches, compañero. Efectivamente, yo estoy total de acuerdo con el compañero que habló. En sí, la excusa o recusación que debe haber un árbitro, efectivamente tiene que ser leal, además con sus principios de estar, ¿no? Pero en este caso, hay las causales, por ejemplo, de excusa y recusación, que es no tener ningún proceso judicial, extrajudicial, como son 7 causales, ¿no? En el parágrafo primero del artículo 74 de la ley de arbitraje y conciliación. Y entre una de ellas, efectivamente, decir que no debe tener deudas con alguna de las partes, ¿no? En este caso, por ejemplo, no es ser acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, porque estamos hablando de una empresa de telecomunicación, no hay un documento de préstamo, ni que hay una relación comercial efectiva que esté con un documento civil, ya sea reconocido o escritura pública, donde hay un documento donde no hay una relación efectivamente, y sí correspondería rechazar esta excusa de recusación porque el árbitro, al demostrar que es imparcial, entonces no debería
en ningún momento recusarse por esta causal, doctor. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más quiere complementar? Doctor, buenas noches. Silvia Cardoso le habla. Silvia, Igual, buenas noches, adelante. ¿cómo por está? favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Igual que como dicen los compañeros, los doctores que me han antecedido, yo también creo que debería existir un cobro ejecutivo, un cobro judicial para poder decir que efectivamente este árbitro se encuentra sometido a ser deudor, digamos, ¿no? De la empresa, la cooperativa, porque solamente está debiendo el pago de una mensualidad que puede ser subsanada. Es algo que inmediatamente puede subsanarse el pago de un servicio básico. De acuerdo, de acuerdo. ¿Alguien más? Bien. Buenas Por noches, si acaso, doctor. todos estos trabajos, Lili, buenas noches. Dame un segundito, por favor, antes. Todos estos trabajos que están realizando, por favor, los van a juntar, los van a unir, si quieren, en un solo archivo, no hay ningún problema, porque va a ser parte de la evaluación. ¿Está bien? Adelante ahora sí, Lili. Ya. Gracias, doctor. Yo también estoy de acuerdo con los compañeros, ¿no? Que han antecedido. Sabemos que una recusación tiene parcialidad, ¿no? Y tanto así la independencia tuvieran que estar afectadas, ¿no? Del árbitro como para que se pueda recusar a un árbitro. Y este fundamento es muy simple y muy básico, y yo creo que no daría lugar a que se pueda recusar a un árbitro por el impago de una factura simplemente, doctor, ¿no? Por el hecho justamente, ¿no? No creo que esté afectada su imparcialidad, depende, doctor. Muy bien. A mí nomás se me está cortando el audio de Lili, o alguien más tiene el mismo problema. Creo que soy yo que a veces tengo problema, ¿verdad? A mí también se me cortó. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, de todas formas sí parece que está un poco inestable la conexión, pero he entendido el espíritu de la participación de Lili casi en su totalidad, así que muchas gracias, Lili. Nadie ha resuelto en contrario. Nadie ha declarado, por ejemplo, que el árbitro es acusado del conocimiento del proceso. Porque hay una lógica objetiva también que nos puede llevar a pensar eso, ¿correcto? Es decir, vamos agregando un poco los temas. Y no me voy a referir a otros reglamentos, pero por ejemplo, a ver, ser acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes. Y tomemos en cuenta que la relación de deuda, de creencia, en este caso, no nos dice en ningún momento a hacer referencia a la morosidad, por ejemplo, o al incumplimiento dentro de la relación contractual que me pudiera unir con alguna de las partes en mi condición de árbitro, solamente para agregar, ¿no?, un criterio de análisis. Entonces, en este caso, yo no necesito ser moroso o ser un deudor incumplido para quedar exento de eso. Esa podría ser tal vez un pequeño aporte para poder darle más condimento a este análisis. ¿Qué opinas? La palabra, doctor. Doctor, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Justamente, como mencionaba la anterior clase, si hacemos un análisis positivista, por así decirlo, del caso, la conducta en este ejemplo sí se adecua, ¿no?, a la causal establecida, como bien mencionaba usted, doctor, de que habla solamente de ser deudor, ¿no? Y justamente tiene un sustento también esa visión en el entendido de que no necesariamente tiene que estar con un proceso iniciado, ser moroso, ¿no? Simplemente
el artículo, la causal específica dice ser deudor. Entonces, haciendo un análisis bastante positivista, se podría enmarcar en eso y podría tener un sustento, ¿no? Para aceptar esa recusación desde ese punto de vista. Obviamente son interesantes los puntos de vista de los compañeros que me antecedieron en cuanto ya a un asunto ya más de lógica, de una verdad material, ¿no? De los principios constitucionales como es el de la verdad material de los hechos, pero cabría también esa posibilidad, como bien usted mencionaba, de que no se necesita la morosidad y dos, sí se adecúa, ¿no? Se enmarca en la prohibición que establece la ley 708. Entonces, desde ese sentido, podría también alegar un árbitro y aceptar la recusación. Bien. Doctor, la palabra le habla a Freddy. Freddy, buenas noches, ¿cómo está? Adelante, por favor. ¿Cómo está, doctor? Sí, simplemente, bueno, concuerdo con lo que señalaba el compañero anteriormente, para comentarles un caso que sucedió justamente en el foro Sucrencia, acá en el foro chuquisaqueño, donde en una acción de amparo se planteó la recusación de una de las vocales, porque era socia de la cooperativa de teléfonos de la que todos son socios, ¿no? En esta ciudad, y justamente se adjuntó como prueba la guía telefónica, ¿no? Y donde se señalaba y se remarcaba que esta persona tenía una línea telefónica, al igual que la persona que estaba planteando o accionando la acción de amparo. Entonces, parece anecdótico el caso, y así lo es. La vocal se allanó a la recusación y a través de esa formalidad, digamos, se logró la recusación de la vocal. Entonces, yo pienso que es válido el análisis, y si se plantea de manera formal y en función a la letra muerta de la ley, podría caber como estrategia del abogado, o también como una forma del árbitro de apartarse del conocimiento del proceso, ¿no? Por eso es interesante lo que establece el reglamento de la Cámara de Cochabamba, donde expresamente señala que no se va a tomar en cuenta cuando se hable de entidades prestadoras de servicios como masivos, ¿no? Y que tengan el monopolio más encima. Esto simplemente como comentario, querido doctor. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches, pero de acuerdo a la ley, a la 708, su artículo 74, ¿no? Es bien claro lo que dice ahí, ¿no? Dice ser acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes. Entonces ahí, por ejemplo, sí tendría que aceptarse la recusación y si hacemos valer la letra muerta de la ley. De acuerdo, totalmente. Ahora, yo tengo una consulta. Todos estamos más o menos situados en un mismo foco de análisis, ¿no? En el hecho de cuando hacemos simplemente una lectura completamente literal de la norma, recae en una causal de excusa y por ende procede una recusación. Y si verdaderamente interpretamos el espíritu de la norma, pareciera ser que no es una causal de recusación como tal el hecho de ser usuario de un servicio público. Ahora les hago otra pregunta para que resuelvan lo más rápido que se pueda. Supongamos que es el mismo caso, ¿ya? Pero resulta que yo soy el abogado y el árbitro es mi mejor amigo, compañero de curso desde kinder, hemos hecho juntos la universidad, hemos salido profesionales, tenemos un vínculo de mucho cariño y mucha confianza, y bueno, casualmente mi amigo forma parte del cuerpo arbitral, entonces digo que sea Pedro Ramírez, mi árbitro, y lo designo. La pregunta es, ¿me lo pueden recusar?
Doctor. Yo creo que sí, doctor. Buenas noches. Sí. Porque Hola, considero Vanessa. que la situación, las circunstancias pueden dar, ¿no?, una duda razonable de la imparcialidad que pueda tener esta persona al tratarse de una relación tan cercana a la que ustedes tenían, ¿no? Pienso que sí es justificable, puede ser demostrable, ¿no? Tal vez en fotografías, en eventos que hayan estado, o una relación si ha sido más estrecha todavía, tal vez hay una colaboración de trabajo inclusive, y al ser demostrable y existir una duda razonable sobre la imparcialidad de esta persona, es completamente viable que pueda recusarse, ¿no? De acuerdo, doctora, pero me tiene que recusar o pedir la recusación en Doctor. base a una causal, ¿correcto? Entonces, Sí. Si vamos a usar una causal, argumenteme cuál. Creo que no hay la causal de amistad en la ley 708. Una causal directa, no, claro, pero establece como algo genérico el que debe existir. A ver, perdón, estoy con mi ley aquí. Artículo 74. Exacto. Doctor, creo que más sería por parte del árbitro, porque uno de los principios es la imparcialidad. Así es. Estoy de acuerdo, pero mi amigo buen tipo no se expresó. También yo creo que dependerá también del reglamento al que, Doctor, buenas noches, estemos sometidos, ¿no? Buenas noches, María Valeria. Pero doctor, buenas noches, Yara. Pero ellos tienen la obligación de informar cualquier tipo de relación o situación que pudiera ser en algún momento observable. Esto también está en la normativa. Entonces, él estaría fallando en otro punto más si es que no diera a conocer esta relación que tiene. La causal, doctor, que usted estaba pidiendo, la podemos encontrar en el artículo 74, inciso 4 de la ley 708. No tener una relación de compadre, padrino o ahijado con alguna de las partes. En este tenemos caso, hijos. Pero no, pero son amigos, ¿no es cierto? Muy amigos, íntimos. Pero doctor, no tenemos que olvidar que en materia arbitral también tenemos que recurrir no solo a lo que se denomina el hard law, ¿no?, sino también el soft law, y hay diferentes, digamos que, referentes al respecto sobre de qué manera puede afectar. Estamos hablando de arbitraje doméstico. El arbitraje doméstico no utiliza el soft law para nada. El arbitraje doméstico utiliza sí o sí la normativa vigente. Solo para... Gracias. Si tú quieres salir de los principios generales del derecho o la normativa derivada de, no sé, de un citral, te van a tirar un reglazo en la cabeza en materia de arbitraje doméstico. ¿Ya? En el arbitraje doméstico la cancha es todo nacional. Solo la normativa. Vigente. Tampoco podemos hacer referencia a la ley CENUDMI. Tampoco. A la ley modelo, tampoco. Si existiera algún vacío en la normativa, como cualquier fuente del derecho, muy parecida a la doctrina, puedes utilizar esa norma. Pero se aplica en primera instancia necesariamente esta normativa. Ahora les hago una pregunta. ¿Acaso no nos guiamos por el principio jurídico de lo que no está expresamente prohibido está permitido? ¿Por qué me tengo que abstener de algo que la norma no me prohíbe? Ejemplo, yo siendo el árbitro. Entiendo la inspiración de lo que ustedes me dicen, ¿ya? Plenamente. Es más, no soy un cínico, simplemente estoy actuando de abogado del diablo para ver cómo esto se puede corregir. Desde un lado hemos visto, no, o sea, soy usuario de un servicio y me recusan por eso, suena descabellado. Ahora, del otro lado, soy el mejor amigo de una de las partes y acepto eso, también suena descabellado. ¿Cómo lo resuelvo?
Bien, a ver, vamos a ir a resumir todo esto un poco de forma amplia. Primero, esto nos lleva a ver que tal vez la normativa referente a excusa y recusación, tanto la ley 708 como los reglamentos, debería ser sujeta de una revisión, o por lo menos de una modificación o un análisis tal vez más amplio, porque estamos viendo dos casos que son contradictorios entre sí, pero que evidentemente afectan a la institución de la imparcialidad que debe tener un tribunal arbitral. ¿Y cuál es el problema de eso? Lógicamente que cuando algo no está bien normado, muchas veces se utiliza como una chicana jurídica, como un acto dilatorio. Esto que yo les he mencionado, este caso, no es un caso que ha nacido en mi cabeza, sino que una empresa en Bolivia tenía habitualmente esa práctica, ¿ya? Como todo el mundo termina siendo, o muchísima gente termina siendo usuario de este tipo de empresas públicas, lógicamente tienes una relación jurídica. Entonces, esa empresa te daba a la tarea de averiguar cuál era su línea telefónica, cuál era el servicio, o lo que fuera, y automáticamente te recusaba solamente como una, llamémosle, práctica dilatoria. Por eso es que ustedes ven que el reglamento de Cochabamba es muy específico en ese tema, ¿no? Cuando uno es usuario de un servicio público, directamente no se confiere una causal de excusa y recusación. O en el otro caso, estamos viendo que hay algunas situaciones o cuestiones que afectan directamente la imparcialidad. Yo no puedo decir o ser tan cínico como pretender que mi mejor amigo fale en contra mío, ¿correcto? Evidentemente, esa persona se encuentra comprometida en cuanto a su imparcialidad del proceso, porque si tiene que interpretar alguna cuestión que esté en duda, con seguridad lo va a hacer en mi favor. Sabemos que somos seres humanos y tendemos a eso, más allá de la prudencia, más allá de la ética que pueda tener una persona, entendemos. Y precisamente por eso existen las causales de excusa y recusación. Es distinto el tema en el arbitraje internacional, donde verdaderamente se utiliza el soft law, y, por ejemplo, en arbitraje internacional no se tiene, por ejemplo, si vamos a la instancia de CCI, de la Cámara de Comercio Internacional, no se utiliza una práctica o una regla específica sobre recusación que te dé 10 causales, como las que tenemos en la norma, o 5 o 6, como las que tenemos en la norma. Hay un espíritu, en un primer momento, que te dice árbitro totalmente imparcial. ¿Y qué normativa usan? Usan el reglamento de la AAA, específicamente sobre el tema de la imparcialidad y reglas éticas que deben seguir los abogados y árbitros en el desarrollo de esos procesos, que es muchísimo más amplia en cuanto a sus características, pero en todos los casos es como que cubre de todo un pantallazo esa esfera de imparcialidad. Lamentablemente en Bolivia, esta, podríamos decir, carencia de una buena reglamentación en torno a lo que es la imparcialidad de los árbitros, permite en muchos casos este tipo de actos dilatorios por intermedio de las partes. Tengo otro caso que es muy habitual, que puede parecer hasta irrisorio, pero ha pasado. Sabemos que muchos de los árbitros que se presentan terminan en ámbitos jurídicos tan específicos como es el arbitraje y en países tan pequeños como es el nuestro. Es obvio que algunos de nosotros hemos tenido a los árbitros como profesores nuestros universitarios, directo y indirectamente, en pre o posgrado. Y alguna vez en el centro de arbitraje donde yo trabajaba, nos ha tocado resolver una excusa, o pero mejor, una recusación en la que decían que presentaba recusación debido a la mala relación que tenían, porque el árbitro seleccionado le tenía mala fe desde la época universitaria, por ejemplo. Algo absolutamente ridículo o demasiado subjetivo y poco serio, pero ¿cuál es la ventaja que obtiene esa gente? Muchas veces lo único que está buscando es dilatar o incomodar la posición del árbitro. Porque no se olviden una cosa, lo que percibe el árbitro en función al ingreso por un caso que ve es muchísimo inferior en relación al peso de la responsabilidad de lo que va a responder, de lo que va a resolver el proceso. Entonces, muchas veces cuando se presenta una recusación por muy traída de los pelos, lo que termina pasando es que el mismo árbitro renuncia al proceso arbitral para evitarse cualquier problema. Y esa es una mala práctica que hay que parar. Obviamente,
casi todas esas causales presentadas, no, pero no casi todas esas causales presentadas terminan saliendo desestimadas, ¿no? Pero ya se ha generado un malestar. Entonces, esas malas prácticas, creo yo que como consejo debemos evitarlas por un lado, y en segundo lugar, sí evidencian que la, podríamos decir, institución de la excusa y recusación tendría que ser ampliada o por lo menos modificada en cuanto a su ámbito de análisis. Bien, ¿algo que quieran agregar? Doctor Fernando Hopi. Fernando, Doctor, por favor. ¿qué posibilidad hay? Bueno, estamos hablando de que las excusas y las causales de excusa en el artículo 74 de la Ley de Arbitraje y Conciliación. ¿Se podría ver analogía también con el Código Procesal Civil o no en este caso? Que también hay causales de excusa, ¿no? En el artículo 347. Qué buena pregunta, Fernando, pero me gustaría que la responda. O que la responda alguien. A ver. Es excelente pregunta, coincido. ¿Cómo analizo y cómo resuelvo esto? Porque también es algo práctico. Ustedes dirán, tal vez no tanto en este punto, podría yo llegar a coincidir con ustedes. Efectivamente, existe, muy interesante de ver. Lo que está planteando Fernando es muy interesante. No lo quiero resolver todavía. Quiero ver qué piensan ustedes. Doctor, la palabra. Diego, adelante, buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? A los estudiantes, también muy buenas noches. Pienso que en este tema del arbitraje está tal vez no debidamente reglado, ¿no? Pero siempre es bueno empezar de algo. En este ámbito de la excusa y de la recusación ya está normado, ¿no? Bien mal está normado. Pienso que no es necesario recurrir al Código Procesal Civil porque es otra materia, ¿no? Tal vez nos estamos confundiendo con el tema de la conciliación, que en el tema de conciliación judicial sí podríamos aplicarlo, ¿no? Pero creo que en este tema del arbitraje no es necesario. Gracias. Gracias, Diego. ¿Qué más? Palabra, doctor. Adelante, Paula. Sí, Paula, sí. Adelante, por favor. Doctor, en la realidad, la misma ley 708 en su disposición final señala que el tribunal arbitral puede aplicar supletoriamente las normas procesales de materia civil en todo lo que no esté previsto seguramente, en algún caso que tal vez algún centro no cuente con un reglamento específico y solo tenga que aplicarse la ley 708, podrá remitirse a las normas procesales tal como dispone la propia ley. Sí, Paola, estoy plenamente de acuerdo con usted, pero la pregunta acá es, ¿qué haría usted en este caso? ¿Sobre el tema de las recusaciones? Exactamente, porque un compañero ha dicho, en todo caso podríamos aplicar la normativa del Código Procesal Civil para resolver esta recusación. Creo yo, doctor, que la aplicación en régimen de supletoriedad respecto a la norma civil va en lo que no está o no se encuentra normado, dado que las causales de recusación son nominadas, no son innominadas en la ley 708. Y como refería un compañero anteriormente, si vamos a ser positivistas, las causales ya se encuentran nominadas en la ley 708. No se requiere llegar a un régimen de supletoriedad. Estoy plenamente de acuerdo con Paula. De acuerdo. ¿Me permite, doctor? Con mucho gusto, doctor Valdivia. Adelante, por favor. Encantado. Sí, evidentemente en las disposiciones finales de la ley 708 faculta al tribunal arbitral aplicar supletoriamente las normas procesales de materia civil. Es decir, en este caso, la pregunta sería, ¿ese tribunal arbitral podrá remitirse a las causales de recusa del Código Procesal Civil donde sí hay la amistad íntima? Cambia ya todo. Porque si hay alguien que quiere tomarle el pelo, mofarse de la justicia, sabiendo que esa persona va a actuar parcialmente, ¿cómo puede contemplar el resto del tribunal? Decir, no está en la norma, ¿qué podemos hacer? Creo que sería muy negligente y sería, ¿por qué no decir, cómplices de lo que va a hacer ese árbitro parcializado? Entonces, yo creo que estamos en una situación, en un
nuevo escenario constitucional, donde debe primar la verdad, la realidad de los hechos para sustentar cualquier resolución. Entonces yo creo que alguien nos está tomando el pelo, entonces recusamos pues a la norma procesal civil y planteemos el tema de la amistad íntima, ¿no? Y bueno, excluirlo a ese árbitro. Creo que esa sería una posición. Bueno, es así, ¿no? Hay que tomar decisiones blancas o negras en esta situación y no como he podido ver en algunos tribunales jurisdiccionales, no en materia arbitral, por supuesto, es que algunos se excusan o sí, se excusan o bien recusan y se allanan a la recusa por mera susceptibilidad. Creen que es todo, ¿no? De cómo escapar de evadir la justicia, pero yo creo que hay un momento para decidir. Gracias, doctor. Está bien, pero ahí se abre peligrosamente una ventana, doctor, y es el hecho de que si yo utilizo la normativa procesal civil vigente sobre algo que ya está arreglado en la ley, ¿qué me impediría de, por ejemplo, querer utilizar plazos procesales que están establecidos en la norma procesal civil, aun cuando ya estén, por ejemplo, en la normativa de la ley de conciliación y arbitraje? ¿No estaríamos haciendo lo mismo? Perdón, ¿no? Pero en este caso que nos plantea concretamente del amiguito íntimo que tiene ahí como tribuno, en realidad es una cuestión muy grave. Es un extremo. Entonces autoriza, yo creo, nomás aplicar la norma supletoria en esos casos. Hay que analizar cada caso. Cada conflicto es muy particular, ¿no? Entonces hay que interpretar la norma en función de ese conflicto, desde mi punto de vista. Si no, nos están tomando el pelo. Alguien nos está tomando el pelo de vacío legal y no puede permitirse aquello, creo. Coincido plenamente. Ahora, es compleja la situación, no es un análisis muy sencillo. Sin embargo, en materia arbitral, por si acaso, y ustedes van a evidenciarlo el momento en el que hagan una aplicación práctica de estos conocimientos en un proceso, se van a dar cuenta que los tribunales arbitrales solamente van a recurrir a la normativa procesal civil cuando primero, la ley, o si quieren, al revés, el reglamento, las partes y finalmente la ley no hubieran establecido algo de forma expresa. En este caso, por ejemplo, en materia de excusa y recusación, tenemos normativa expresa. Ni las comisiones o el órgano que resuelve las recusaciones, ni el mismo tribunal arbitral va a aplicar supletoriamente norma procesal civil cuando haya una ley expresa, mejor dicho, una norma expresa o una situación expresamente arreglada. Eso les digo en la práctica. Yo coincido plenamente con lo que dice el doctor Valdivia. Se espera que cuando existe una causal de este tipo, sea el mismo árbitro quien se excuse, ¿no? Y en realidad, el problema no se presenta tanto en la conformación de los tribunales arbitrales, desde el punto de vista de su imparcialidad, sino se presenta más en la práctica desde el punto de vista de, podríamos decir, los actos o las actuaciones dilatorias por parte de los asesores o las mismas partes, con el objeto de trabar un poquito el desarrollo y el avance del proceso arbitral. Porque parece una tontera, pero la fase prearbitral, para que ustedes tengan conocimiento, generalmente termina siendo igual o casi tan larga como la etapa de méritos, que es la más importante, que es la que se discute en el fondo verdaderamente lo que las partes están solicitando. A veces la constitución de un tribunal arbitral, desde la fase de la solicitud de arbitraje hasta la etapa de instalación del tribunal, se lleva exactamente el mismo tiempo, o a veces un poco más, que toda la fase posterior en que el tribunal toma conocimiento y resuelve el proceso, precisamente por estos artilugios o argumentos a los que suelen acudir las partes en algún momento para trabar un poquito el buen avance del proceso arbitral como tal. Sigamos avanzando entonces, salvo que tengan algo más que agregar. Doctor, buenas noches. Yo quisiera plantear una pregunta, por favor. Con mucho gusto. Doc, en todo caso, ¿cuál sería, a qué normativa tendríamos que invocar en el susodicho caso de
suceda esto que nos plantea, ¿no? O sea, que existe una relación de amistad, de conocimiento entre ambas partes, o sea, entre la parte y el que ha sido nombrado parte del tribunal, y este no llegó a ejecutarse. Mira, muchas gracias por la pregunta. Si esto es tan evidente y tan manifiesto que verdaderamente afecta a la imparcialidad, entonces mi sugerencia, más allá de que el reglamento no te contemple, por lo menos yo sí lo presentaría para dejar el antecedente en el desarrollo del proceso. Esto posteriormente, más allá de que hubiera un cumplimiento o no y demás, te puede servir para una eventual nulidad del laudo, ¿no? Por la vulneración de alguna garantía o lo que fuera, sí puede ser cuestión de, yo diría fundamental. En un caso tan flagrante como el que he hecho referencia yo, que muy pocas veces se puede presentar o casi nunca, uno tiene que valerse de cualquier arma que esté al alcance de las manos, porque si estás en una cancha tan desnivelada, lógicamente estás en una situación incómoda y no tienes que tratar de salir de ella. Entonces, yo personalmente plantearía la recusación y la argumentaría, y como decía alguno de sus compañeros, hasta soft no utilizaría para poder justificar la pertinencia, más allá de que el mismo reglamento no me establezca algo. ¿Por qué? Porque básicamente la excusa y la recusación no existen como causales taxativas, ¿correcto? Existen como un espíritu de la necesidad de que quien va a resolver tu controversia sea imparcial. Entonces, si partes desde ese principio, desde esa base, y lógicamente, es más, nosotros tenemos un principio en la normativa que hace referencia a la imparcialidad y la, llamémosle, probidad que deben tener los mismos árbitros. Entonces, yo creo que a partir de ahí, en este caso muy concreto, muy específico, podría yo animarme a plantear la misma recusación. Sin embargo, lo que yo les quería mostrar no era tanto eso, sino cómo la norma, por mucho que nos dé causales desde un punto de vista objetivo, a veces puede estar mal, ¿no? Y no necesariamente todo lo que se encuentra arreglado o normado es lo mejor y puede ser susceptible a una modificación. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Bien, sigamos avanzando. Hemos llegado a la conformación del tribunal arbitral. Me ha aceptado el árbitro 1, el árbitro 2, el árbitro 3, todos felices. Bien, ¿qué se va a producir una vez que tenemos la aceptación del tercer árbitro? O, si fuera árbitro único, una vez que tenemos la aceptación del árbitro único. ¿Cuál es el acto procesal dentro del proceso arbitral que se va a desarrollar? Buenas noches, doctor. ¿Se va a convocar a la primera audiencia? ¿Puede ser? Marianela, buenas noches. Sí, se va a convocar a la primera audiencia. ¿Cómo se llama esa audiencia, saben? ¿Alguien? Es un acto procesal mega importante. Perdón la terminología, pero es que realmente es importante. ¿El de iniciación? No. ¿La audiencia de la constitución del tribunal arbitral, doctor? ¿Ya? ¿Qué se llama esa audiencia de constitución? Doctor, hablamos de la etapa de méritos. Ahí comienza la etapa de méritos, no se llama así la audiencia. La audiencia se llama audiencia de instalación del tribunal arbitral. ¿Ya? Generalmente esta audiencia de instalación del tribunal arbitral se realiza dentro de la semana en que el último árbitro ha tomado conocimiento del proceso. Perdón, ha aceptado y a partir de ahí toma conocimiento del proceso. La audiencia de instalación del tribunal arbitral es sumamente importante. Bien, les voy a dar unos 5 minutos para que me respondan esta pregunta. Ustedes son, lógicamente, abogados de parte, ¿ya? Dentro de esta idea. Y los convocan a una audiencia de instalación de un tribunal arbitral. Bien, tienen que preparar y asesorar a su cliente sobre esta audiencia.
necesito que ustedes destaquen, a partir de la revisión ya sea del reglamento, de la ley o de lo que ustedes quieran, a qué van a ir a esa audiencia, qué es lo que deben priorizar, cómo van a participar, es decir, de qué forma, como abogado de parte, debo prepararme para asesorar a mi cliente en el desarrollo de esta audiencia. ¿Se entiende? La audiencia de conformación del tribunal, ¿no, doctor? Exactamente. La audiencia se llama de conformación de instalación del tribunal arbitral o similar. Es la primera audiencia luego de que los árbitros han aceptado el proceso. Bien, tienen 5 minutitos para preparar esta respuesta. A ver, y me van a ayudar a asesorar en cómo debo participar, de qué manera.
Bien, creo que ya es tiempo. La palabra, doctor. Paola, adelante, por favor. Creo yo pertinente que al momento de la instalación del tribunal arbitral, como abogados de las partes, es necesario ir revisando varios aspectos, entre otros el procedimiento que se va a acordar dentro del arbitraje, ya sea con los plazos, tiempos, inclusive el tema de la etapa de la etapa en la producción de prueba y demás, que el cliente va a necesitar asesoramiento. Creo también necesario que en ese momento nosotros no nos olvidemos que la ley 708 le faculta al tribunal arbitral a poder promover una conciliación en cualquier momento. Probablemente tal vez lo haga en esta etapa, de manera de que nuestros clientes tienen que tener en cuenta los alcances de una conciliación que pueda suscitarse dentro de un proceso de arbitraje. Además del calendario procesal y de estas recomendaciones de la conciliación, creo que sería lo más importante que tendríamos que decirles a las partes, y además de hacerles hincapié en que la inasistencia de alguna de ellas a la audiencia no va a frenar ni dilatar el proceso, ¿no? Bien, Paola, muchas gracias por su participación. ¿Alguien más? Perdón, doctor, estamos hablando de la etapa de la audiencia de constitución del tribunal. En esa etapa. Exactamente. Ah, ya. En esa etapa. Bueno, el artículo 56 de la ley 708 nos señala el derecho a objetar. O sea, ¿por qué no decir a fiscalizar el procedimiento? Y señala que las partes podrán objetar el incumplimiento de la ley, o sea, defectos procesales en el desarrollo. O también, en ese momento, se puede cuestionar alguna parte de la cláusula arbitral, digamos, que está sujeto a alguna condición, algún término, o señala otro tribunal. Y también la designación, cómo se está designando a estos conforme al reglamento del centro arbitral. Bueno, y esto puede efectuarse, dice, a tiempo de la audiencia de constitución del tribunal, salvo que se demuestre que no se objetó oportunamente por razones debidamente justificadas. Y bueno, como le digo, yo no estuve en ningún proceso arbitral, pero me parece que en este momento hay que ver también el calendario arbitral, ¿no? Donde se va a desarrollar todo aquello para hacer los ajustes. Además, ese calendario yo creo que también toma el parecer de las partes, cuando desarrollamos este actuado, cuando allá, etcétera, porque es muy importante la autonomía de la voluntad en estos procesos. Muchas gracias, doctor. Doctor. Muy interesante. Doctor. Adelante, Fernando. Buenas noches. Bueno, otra vez. Sobre la instalación del tribunal arbitral, efectivamente, como usted dice que lo más importante es el principio. Conforme dice, conforme al artículo 40 de la ley 708, efectivamente son 5 parágrafos que son muy importantes, ¿no? Ver que se tiene que ser señalado durante 5 días y si se suspende dentro de los 15 días posteriores. Y lo más importante, ¿no? Que tiene que verse los cómputos de los días definidos de la conciliación, que dice que son 270 días. Además, de hecho, se dice que también el procedimiento arbitral tiene que verificarse el punto de partida de las controversias, ¿no? Más que todo, ahí es donde el abogado también tiene que ser conocedor de esos mismos, tienen que ir bien sabiendo qué es lo que también van a solicitar, tanto el convocante como el convocado, y también al instalar los árbitros, el árbitro, o ya sean 2 o 3, 3 árbitros o un único árbitro, tienen que instalar la audiencia, así como también designar
un secretario, ¿no? Ver en sus funciones en el centro de conciliación que sea calificado, ¿no? Eso sería, doctor. Gracias, Fernando, muy amable. Doctor, ¿Alguien Yara. más? Doctor, sí. Pero Yara, después Alison. Bien, Ya. Yara, a ver. Yo he revisado el reglamento de conciliación y arbitraje de Cochabamba. En el artículo 48, cuando vemos esta parte, nos habla de que esta es la instancia o el periodo en el cual se puede, de acuerdo a las justificaciones y excepcionalmente, nos plantea que podemos ampliar los tiempos de 100 hasta un máximo de 200 días. Eso en función a que el abogado, bueno, las partes expliquen que faltan partes por cumplir o puedan argumentar que necesitan más tiempo para presentar su defensa o las pruebas que tienen que hacer y pueden justificar. Por tanto, esta etapa va a ser fundamental para ver los tiempos de acción que van a desarrollar, ¿no? Si son suficientes o si requieren una ampliación. Y también un punto que creo que no lo citan mis compañeros, porque creo que ya han citado todo, este es un momento en el que se definen aspectos que pudieran estar pendientes. O sea, cosas que no se hubieran considerado, que no hubieran sido tomadas en cuenta, es el momento de incluirlas. Es una etapa crucial porque posteriormente ya, bueno, a mi entender ya no se va a poder hacerlo. Entonces, las partes tienen que estar atentas a ver qué cosas faltan por hacer dentro del procedimiento para programarlas y tenerlas en cuenta. Bien. Alison, por favor, adelante. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Bueno, al igual que los compañeros, pienso que en esta audiencia es importante ver los mecanismos, cómo se va a llevar el arbitraje, ¿no? Tanto en el calendario, en los tiempos, las pruebas que se van a presentar, en sí, dar todos los mecanismos, ¿no? Que vayan a determinar todo en el proceso del arbitraje, ¿ya? Tanto como en los reglamentos y como la ley nos indica, ¿no? Ver las etapas en todo para tener una buena decisión y una buena decisión con el tribunal arbitral, ¿no? Muchas gracias, Alison. Veo a Diego con la mano levantada y María Valeria. Entonces, primero vamos con Diego, por favor, y después María Valeria. Sí, doctor, buenas noches nuevamente, gracias. Cabe resaltar que aquí en el procedimiento arbitral, como ya habían mencionado algunos de mis compañeros, nace de la autonomía de la voluntad, ¿no? Porque hay una cláusula arbitral que es un contrato en sí. El artículo 48 de la ley 708 nos hace referencia a las etapas de este procedimiento arbitral y una de ellas es la etapa de méritos, que comprende desde la aceptación de los árbitros, es decir, que ya hemos pasado esa etapa de recusarlos, que se excusen, etcétera, hasta la audiencia conclusiva, ¿no? Tengo entendido, o si estoy mal, acepto cualquier corrección, que la audiencia de iniciación está en esta etapa de méritos, ¿no? Como respondiendo a la pregunta que usted nos hizo, ¿qué podríamos plantear como abogados en ese momento o qué iríamos a decir a esa audiencia? Yo creo que podemos ir a entrar a un acuerdo en la reducción o ampliación de los días que dura esta etapa, ¿no? Por norma, duran 270 días y pueden ser ampliados excepcionalmente hasta 365. Pero como aquí prima la autonomía de la voluntad, tal vez podríamos reducir ese periodo, ¿no? Y de la etapa de méritos y así llegar a un laudo arbitral que sea más en base al principio de celeridad, ¿no? Que sea más rápido, etcétera, ¿no? Esa sería mi participación, doctor. Muchas gracias, Diego. Consulta, Gualberto levantó la mano, pero la bajó. No sé si todavía quiere hacer uso de la palabra después de María Valeria. Está bien. Perfecto. Entonces, María Valeria, Gualberto y Silvia. Gracias, doctor. María Valeria, aparte de
de los puntos que nombraban mis compañeros, creo que en esta etapa inicial también, bueno, se hace posesión de quién va a ser el presidente del tribunal arbitral, se designará tal vez a un secretario y en caso, no sé, de que las partes sean personas jurídicas, se reconocerá su personería, sus apoderados. También se podrá resolver sobre la admisión o rechazo de la demanda y todas las cuestiones administrativas que comprenden el calendario procesal, como ser también las direcciones electrónicas o dónde es que se va a notificar a las partes y en sí todo cómo va a ser el manejo de todo el trámite arbitral y es hasta la práctica de pruebas también. Creo que esos son uno de los puntos que se tocan en la etapa inicial. Muchas gracias, María Valeria. O Alberto, adelante, por favor. Perfecto. Me llamó bastante la atención el hecho que haya indicado al principio la palabra importante. Y bueno, ya elucubrando un poquito, pienso que como todo es cláusulas en arbitraje, todo es contrato, autonomía de la voluntad. Aquí se me viene algo a la mente. O sea, aquí hay una relación jurídica. O sea, esta etapa debería marcar el inicio de una relación jurídica entre el tribunal o el árbitro único respecto a las partes. En este caso, tiene que versar qué van a utilizar, si van a utilizar el reglamento de tal institución, o de lo contrario, como ha mencionado otra de nuestras compañeras, van a ampliar el plazo, cómo se va a regir en este caso el tribunal respecto a las partes, y en ese sentido ya toma importancia este acto por el cual regulan tanto la actuación de las partes como del árbitro. Eso. Muchas gracias, Alberto. Silvia, Lili y Malú Molina. Malú, bien. Ese que sea el orden, por favor. Doctor, creo que voy a rebundar nomás en recapitular todo lo que han dicho mis compañeros. Estoy muy de acuerdo. Creo que es realmente la parte donde se ponen las reglas de cómo vamos a seguir nuestro procedimiento más adelante. Ya creo que es repetitivo que vuelva a decir lo mismo. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Adelante. Tal vez inclusive, perdón, podría dar lugar a la nulidad posterior de un eventual laudo. Tal vez, no sé. Gracias, Alberto. Vamos a guardar esa intervención. Me interesa mucho eso que acabas de tocar. Lili, Malú, por favor. Primero Lili, perdón. Ya, gracias, doctor. Revisando la ley, doctor, si bien los compañeros pienso que están adecuadamente indicando el procedimiento, sin embargo, en el artículo 80 indica que cuando en la audiencia de constitución del tribunal arbitral se abre la competencia de los árbitros. Entonces, pienso que es muy importante que primero se pueda revisar las excepciones relativas a la existencia de la validez de la cláusula arbitral o del convenio arbitral. No sé si estoy equivocada, doctor, pero pienso que tendríamos que estar preparados en esta audiencia para justamente verificar esta situación y ver, ¿no? Si es que se ha presentado las excepciones para que se pueda llevar adelante, ¿no? Si una persona es la que ha propuesto las excepciones o en todo caso tuviera que fuera de la otra parte, doctor. No sé si estoy equivocada, pero leyendo la ley me parece que esto es un punto muy importante. Bien, antes de darle la palabra a Malú, te voy a aclarar un aspecto, Lili.
tienes toda la razón, este es el momento procesal en el que el tribunal va a asumir la competencia del proceso. Sin embargo, no es el momento procesal en que se pusieron las excepciones, porque el demandado es quien va a oponer la excepción y, lógicamente, el momento procesal oportuno coincide con el momento de la respuesta de la demanda que todavía no se ha presentado. Entonces, si bien esta es la instancia a partir de la cual el tribunal que toma competencia puede declararse incompetente, desde el punto de vista de la práctica, no va a coincidir con este día o con esa fecha, básicamente porque todavía no se han producido, no se ha presentado el escrito que objete la competencia del tribunal. Simplemente como aclaración, nada más. Adelante, Loli. Sí, buenas noches, doctor. Pienso que también en esta parte se toca un punto importante en el sentido de que se va a designar al presidente del tribunal, en el caso de que sea tribunal, y es quien va a regir o a seguir con la audiencia, ¿no? Y otra situación bien importante que va a dar inicio y va a la estructura del procedimiento es el calendario procesal. Y el calendario procesal es en el cual se van a regir las partes y el tribunal. Entonces, esta audiencia es importante. Muchas gracias. Wilson, adelante, por favor, tiene la palabra. Gracias, doctor. Yo solamente quisiera señalar, poner al conocimiento de los compañeros y de usted también para que nos pueda dar luz acerca de este tema que me parece que no se mencionó, pero creo que tiene relevancia, y es establecer o determinar cuál va a ser el reglamento usado, cuál es el reglamento que va a regir el proceso. Solo eso, doctor. Gracias. Muchas gracias, Wilson. Bien. Muy interesante todo lo que ustedes han mencionado. Les agradezco por las intervenciones. Es muy bueno. Muchas veces ustedes saben, han visto ya la teoría del conflicto con seguridad, han visto teorías y normativas referentes a negociación, seguramente también a los aspectos relativos a conciliación. Y lo que decanta de todo esto que yo les menciono, lógicamente está relacionado a que el conflicto ha llegado a una instancia tal en el que las partes se encuentran prácticamente enemistadas en muchas circunstancias, ¿no? El choque que existe entre ellos, el conflicto desde el punto de vista de su subjetividad, está alcanzando picos absolutamente grandes, en los cuales verdaderamente las partes tienen que someter la controversia a un tercero porque definitivamente no encuentran posibilidad de un acuerdo. Es por ello que en todas las instancias y en todas las audiencias van a querer sacarse los ojos, vulgarmente hablando, ¿no? Y aprovechan cualquier reunión para hacer referencia acerca de lo desgraciado, maldito y demás epítetos que es la contraparte, ¿no? Y tratan de empezar a hablar sobre el tema del fondo, sobre los incumplimientos, sobre la mala fe, sobre la deshonestidad y demás. Y muchas veces los abogados de parte no son lo suficientemente objetivos como se busca, como para hacer entrar en un contexto de lo que verdaderamente es el propósito, por ejemplo, de las diferentes fases procesales. No sé si Silvia volvió a levantar la mano o la mantuvo. Ya, no, perdón, no la dejé. No hay ningún problema. Y es en este sentido que verdaderamente todo lo que ustedes han descrito, que es objetivo, que es procedimental, que hace a la salud, si quieren ustedes, del desarrollo del procedimiento desde el punto de vista posterior, en lo que yo me debo centrar. Y hay dos aspectos que creo yo son súper importantes para destacar. ¿Qué pasa si ustedes han evidenciado una nulidad que afecte a la constitución del tribunal? Creo que Wilson nos hacía referencia a eso. ¿Qué harían en ese caso? Es importante pronunciarse, doctor, para que pueda servir en caso de que se pueda dar la opción de nulidad del laudo. Si no nos pronunciamos, no va a dar curso a poder interponer el recurso. ¿Por qué? Es un requisito establecido en la ley. Exactamente. Cualquier aspecto relativo a la validez, invalidez, vicio en el procedimiento que afecte a la
validez también del proceso o del arbitraje en el fondo debe anunciarse de forma oportuna. Eso significa que si yo evidencio, por ejemplo, un defecto de conformación del tribunal arbitral, una vulneración en el procedimiento y la nominación, estoy obligado a mencionar y hacer debida y expresa protesta, por si acaso. Entonces, la nulidad, en el momento en que ustedes la determinen, la tienen que hacer conocer de inmediato a efectos de, posteriormente, poder activar el recurso de nulidad. Esto es muy importante de mencionar. Bien, más allá de este acápite, el punto fundamental, entonces, es lo que yo voy a hacer en esta audiencia y lo que no debo hacer. Permítame compartir una vez más la presentación. Entonces, tengo una consulta, por ejemplo. Y era lo segundo antes de compartir. ¿Qué pasa cuando hay contradicción entre el reglamento y la ley? Por ejemplo, en plazo. Aplica la palabra, doctor. Adelante, no sé quién, si Alberto o Diego, pero alguien hizo referencia a la... La palabra, no sé. Bien, hable el que sea, porque Diego. No, primero. Ya, Adelante, por favor. tendríamos que acudir a la voluntad de las partes, ¿no? Lo que determinen las partes, pues, si no me equivoco, todo rige en arbitraje por la autonomía de la voluntad y no se aplica lo que las partes decidan en primera instancia y a falta de eso sería el reglamento, después la ley y en último caso, falta de la ley ya se aplicaría, ¿no? Supletoriamente el Código Civil. Gracias, Mauricio, muy amable. Wilson está con la mano levantada, no sé si error o quiere hacer uso de la palabra, perdón. No creo que es error, va a disculpar. Ah, ya, perfecto. Diego. Sí, doctor, gracias nuevamente. Creo que independientemente que el proceso arbitral se trate más que todo de la autonomía de la voluntad, creo que hay que remitirnos al artículo 410 de la Constitución, ¿no? Que ahí nos habla de la jerarquía normativa, por la cual debemos partir inicialmente de la Constitución, las leyes y posteriormente recién los reglamentos. Y los reglamentos internos de las cámaras de industria y comercio, de sus centros de arbitraje y conciliación, deben regirse en primera instancia, obviamente, a la Constitución, a la ley de arbitraje y conciliación y posteriormente a su normativa reglamentaria, ¿no? En caso contrario, ese reglamento podría ser susceptible de declararse ilegal o inconstitucional, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Doctor, yo, si no me equivoco, cuando uno ya se somete a una institución, a un lugar donde realizan el arbitraje, están también aceptando regirse bajo su reglamento. Entonces, lo primero que se aplica es el reglamento de donde se está llevando a cabo. Y en caso de que no exista algo específico de acuerdo a este en el reglamento, posteriormente recién se va a la ley 708. ¿Y qué haríamos con la intervención de Diego, que nos hace referencia al principio de jerarquía normativa? Considero, doctor, que no se aplica en arbitraje, pues reitero que lo fundamental en arbitraje es la autonomía de la voluntad de las partes que han acordado mediante la suscripción de una cláusula arbitral o un convenio arbitral, someterse a este medio alternativo de solución de controversias que tiene su propia y única forma de resolver los conflictos, donde las partes, ya como bien decía mi compañera que me antecedió, si deciden someterse a un reglamento, van a acatar dicho reglamento. En caso de que no lo digan de esa forma, recién se aplicaría la ley, ¿no? Entonces iríamos en un contrario sensu respecto a la pirámide de Kelsen, ¿no? Que se aplica en general para el derecho. No debemos olvidar que estamos ante un procedimiento arbitral que, reitero, se rige por la autonomía de la voluntad de las partes. El contraargumento, Mauricio, sería,
que la autonomía de la voluntad no se encuentra limitada por la ley? Claro que sí. Doctor, siempre y cuando no se vulneren derechos fundamentales, ¿no? O sea, la autonomía de la voluntad va a valer siempre y cuando no haya vulneración de derechos fundamentales. Pero en esa lógica, como estamos en función a derechos que pueden ser disponibles, entonces la autonomía de la voluntad tiene que primar respecto al reglamento y respecto a la ley. Sí, puedo, profe. Adelante, Gualberto, por favor. Gracias. No debemos olvidar que esta cláusula arbitral por el que las partes han acordado acogerse o dirimir su conflicto ante un árbitro es eminentemente un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿no? Y por lo tanto, esta es ley para las partes. ¿Ya? Ahí tal vez ya se podría agotar una eventual discusión en qué reglamento se va a aplicar o de lo contrario se va a aplicar supletoriamente cuando hay en el reglamento esa disposición. Ahí no se estaría afectando el derecho a la defensa de las partes porque hay en el reglamento. Bueno, es lo que nos había dicho al principio. Y prácticamente no debemos olvidarnos de que es un contrato ya, independientemente de lo que hayan pactado las partes. Eso. Bien. Muy interesantes todas sus intervenciones, pero nadie me ha fundamentado con la norma, ¿no ves? ¿Qué nos dice la ley? Doctor, la palabra, por favor. Adelante. El artículo 47 de la ley 708 establece las reglas de interpretación que se van a llevar en cuanto al arbitraje y nos detalla 3 parágrafos o numerales en los cuales nos da las situaciones respecto a la decisión que van a poder adoptar las partes de libremente poder establecer el procedimiento, resolver una cuestión determinada, inclusive sobre la designación de los árbitros. Muchas gracias, Paula. Ahora sí vamos cayendo. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, el punto que nos habla, y esto, a ver, un segundo interrogante. ¿La ley 708 es una norma procesal o es una norma sustantiva? ¿Me permite, doctor? Adelante, doctor, sí, por favor. Tiene esencialmente normas procesales para el arbitraje, pero eso no quiere decir que ese cuerpo legal sea químicamente puro procesal. Precisamente la ley 708 señala normas facultativas a las partes para que en uso de la autonomía de la voluntad puedan trazar reglas para el arbitraje. Entonces, yo creo, aquí hay un principio de legalidad. La ley nos faculta. Y en otros casos, la ley no faculta. Entonces, yo creo que al facultar a las partes a poder cambiar el procedimiento, a poder llegar a un acuerdo, es importante porque la misma ley está dando ese derecho subjetivo facultativo. Yo creo que hay normas centrales, subjetivas, y las otras son procesales. No hay químicamente nada puro bajo este cielo, yo creo, y entre ellos está esta ley. Gracias, doctor. Coincido absolutamente con usted. Esta es una norma sustantiva y adjetiva al mismo tiempo. Y es por eso que todo lo que es sustancia dentro de la ley 708 no es susceptible de acuerdo de partes. ¿Quién me daría un ejemplo de lo que yo no podría hacer por principio de autonomía de la voluntad, por ejemplo? Doctor, la palabra tal vez eludir el proceso para recurrir de nulidad del laudo arbitral, dado que la ley 708 establece sustantivamente que la nulidad tiene un procedimiento específico. Claro que ha habido una sentencia constitucional que ha modificado en cuanto al tema de la vulneración del derecho a la defensa, pero en sí la nulidad del laudo arbitral tiene que cumplir y no puede estar sometida a la voluntad de las partes para ser removida en su procedimiento y en su forma. Gracias, Paola.
Otra, y una todavía más sencilla. Yo no puedo, por ejemplo, mediante un acuerdo, suscribir un contrato administrativo y llevarlo a arbitraje, ¿correcto? ¿Por qué? Es materia no Está arbitral. excluido. Las exclusiones de la ley. No está permitido. Por los criterios de inarbitrabilidad, este tipo de acuerdos se encuentran excluidos. Entonces, como ven ahí, no es que en todos los casos la autonomía de la voluntad va a primar. En lo que es adjetivo, generalmente, uno como parte puede modificar. Puede modificar y de hecho se ve incluso que los mismos reglamentos, si ustedes revisan los 3 reglamentos, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, van a darse cuenta que hay plazos modificados. Plazos modificados porque, por ejemplo, en el tema de la demanda, la ley 708 nos dice que nos da un plazo de 30 días, es decir, no es un mes, sino son 30 días hábiles para tramitar y presentar una demanda arbitral, lo cual en materia internacional es absoluta y totalmente entendible, pero si estamos arbitrando en una controversia doméstica sobre no sé, una disputa en un alquiler o en una locación, lógicamente es algo excesivamente largo ese plazo. Es por eso que los centros arbitrales que manejan disputas mucho más pequeñas en general debido al tamaño de nuestro mercado también, lógicamente que tienen que ser más eficientes en estos aspectos. Sin embargo, las partes pueden decir, no, yo no me quiero tomar 30 días, quiero tomarme 50 días para presentar la demanda, por esa facultad que la ley le asiste en lo que tiene que ver con el procedimiento y lógicamente siempre y cuando se respeten de forma global los aspectos relativos e inherentes al desarrollo de las diferentes etapas, pues no habrá ningún problema. Entonces, acá en lo que tiene que ver con nuestra presentación, se tiene algún resumen de lo que es esta audiencia y su importancia como tal. Esperen un segundito. Bien. Primero, como yo les hacía referencia, una vez que el árbitro único o tribunal arbitral, sobre todo cuando es tribunal arbitral, emite una, llamémosle convocatoria a las partes para presentarse. Entre tanta intervención, y vuelvo a resaltar que todas ellas han sido muy oportunas y muy coherentes, nos han mencionado básicamente el hecho de la posibilidad de que las partes no sean asistentes a la misma. Ahorita les voy a compartir un modelo que obviamente en virtud del principio de confidencialidad y de reserva he cambiado absolutamente todos los nombres, se van a dar cuenta cómo se desarrolla muchas veces. Y es súper común, realmente, y tristemente demasiado común, el hecho de la inasistencia de alguna de las partes, sobre todo del demandado, a esta primera audiencia. ¿Y cuál es el problema? Lógicamente quedamos por tierra la gran mayoría de los argumentos que ustedes han referido sobre la utilidad de la audiencia. Porque esta audiencia tiene muchísima utilidad cuando las partes asisten, porque puedo lograr acuerdos procesales. Pero si las partes no asisten, ¿qué acuerdo procesal voy a lograr? Absolutamente ninguno. Básicamente porque si no hay acuerdo de partes, lógicamente el desarrollo del procedimiento se ve truncado. Entonces, hay una consecuencia jurídica, ¿sí? Y esta es que básicamente recién estamos hablando de arbitraje cuando constituimos el tribunal arbitral. Recién es en este momento. Todo lo anterior corresponde a lo que en doctrina se conoce como fase prearbitral o en la ley como etapa inicial. La etapa de méritos es la que marca la existencia y conformación de aquella, llamémosle, persona que asume competencia para poder resolver la controversia como tal. Entonces, a partir de acá, surge el principio competence-competence. ¿Quién me quiere ayudar un poquito para no estar haciendo una revisión tan estricta e innecesaria de la ley, siendo que ustedes ya han visto? ¿Qué es el principio de competence-competence? Que es un principio derivado de la doctrina alemana, ¿no? Sí, doctor, aquí. Adelante, Diego, por favor. Sí, en palabras sencillas, el principio competence podemos definirlo como es el mismo tribunal que define sobre su propia competencia, ¿no? Eso, doctor. Bien, me lo has dicho súper sencillo, pero a veces cuando uno está diciendo algo muy sencillo,
no termino de entender el que no conoce, así que necesito un poquito más ampliada la explicación. ¿Por qué es particular el principio de competencia o el principio competence en relación o en comparación a, llamémosle, la jurisdicción y competencia del Poder Judicial o de un funcionario como es un juez dentro del Poder Judicial? ¿Por qué es distinta? ¿Quién me puede explicar eso? Doctor, la diferencia, gracias, la diferencia radica en que la competencia en el Poder Judicial está preestablecida por la ley y en cambio en este principio, bueno, creo que no está escrito este principio, no es que está escrito en algún reglamento o alguna ley, simplemente es un principio en materia arbitral que se usa para que cada árbitro o tribunal conozca su propia competencia respecto a algún caso en específico. Gracias, María Valeria. Te ha faltado un poquito, a ver, ahorita si lo podemos pulir un poco más. Sí, Mauricio, adelante, por favor, tiene la palabra. Si no me equivoco, la diferencia radica en que al tratarse de que el mismo tribunal decide sobre su propia competencia, por el contrario, en la jurisdicción ordinaria, el juez cuando es recusado, él no decide sobre su competencia, sino que sube a una instancia superior para que defina si este juez es competente o no. En cambio, esto no sucede en el ámbito arbitral. Quizás por ahí sería. Ya. Muchas gracias, Mauricio. ¿Quién más? Doctor, la palabra. Adelante, por favor. El principio de competence radica en la facultad que tiene el propio tribunal arbitral en conocer la validez de la cláusula arbitral o el convenio arbitral, ver si le concede la propia competencia, como señalan los compañeros, y en el caso que existiera algún conflicto de las partes en no reconocer, es este mismo tribunal, como refiere mi compañero, que va a resolver su propia excepción de incompetencia, ¿no? Bien, muchísimo más claro, mucho más asentado y coincido con los criterios. Solamente tal vez, María Valeria, para aclararle un poco, está bien en el inicio la interpretación, sin embargo, sí hay una normativa expresa que hace referencia a la competencia, que es justamente este artículo 80 que nos entrega la Ley de Conciliación y Arbitraje. Y evidentemente, la gran diferencia que podemos ver es que un tribunal arbitral, en razón de la naturaleza jurídica misma del arbitraje, tiene unas facultades extraordinarias que incluso le permiten revisar su propia competencia en cuanto incluso a la conformación y validez de ese mismo tribunal. O sea, es amplia por razón de la naturaleza. Lógicamente, sería descabellado querer establecer, por ejemplo, un sistema de doble instancia dentro del arbitraje en el cual exista, entre comillas, otra autoridad que haga referencia a la competencia del mismo tribunal. Evidentemente, en materia internacional hay algunos centros de arbitraje que hacen algún análisis referente a la competencia, sin embargo, esto no interfiere el principio de competence al que nosotros estamos haciendo referencia acá. Por efecto de la mala conexión de internet. No, está bien, creo que no me va a sacar todavía. Sigamos avanzando entonces. Estos los tienen, si quieren pueden revisar, no creo que sea necesario. Acá está, bien, ese punto. Entonces, este principio de competence al que hacemos referencia tiene un tratamiento casi uniforme, tanto en materia nacional como en materia internacional. Pero como esto entiendo que ustedes ya lo han visto desde el punto de vista más práctico, pero más teórico, creo yo que es más interesante que podamos revisar, por ejemplo, un texto de un acta de audiencia de instalación. Ya
Obviamente, como les decía, ustedes bien saben en materia de arbitraje que estamos investidos de un principio de confidencialidad y de reserva. Entonces, esto es verdaderamente un acta de instalación de un tribunal arbitral, solamente que cambiados todos los datos. Voy a hacer referencia a cualquier cosa que ustedes tengan como duda o que quieran intervenir, la vamos a... me interrumpen en todo caso, ¿ya? Este es un acto de audiencia. Adelante, adelante, por favor. Perdón, doctor, ¿ese documento lo va a subir a la plataforma? Con mucho gusto, si lo requieren, con mucho gusto, no hay ningún Le problema. rogaríamos, por favor. Gracias. Un documento académico totalmente, no vulnera ningún principio, porque como pueden ver, hasta son bastante ridículos los nombres escogidos, ¿no? Bien, entonces se establece la fecha, la hora de celebración de la audiencia como tal, se hace referencia, por ejemplo, quién asiste en calidad de administrador de esto, perdón, ahí. De igual forma, se hace referencia a los miembros que componen el tribunal arbitral. Pueden ver acá, y esto es muy habitual, por ejemplo, en la Cámara Nacional de Comercio, cuando una de las partes no llega por el tiempo o simplemente por su omisión a presentar la nominación de árbitros, lo hace el Centro de Conciliación y Arbitraje a través de un sistema informático que se llama SASA, que básicamente lo que hace es un sorteo aleatorio en el cual se emite una lista, una nómina de varios árbitros en orden de prelación, y a partir de ahí se van realizando las diferentes invitaciones para que ese árbitro tome conocimiento. Este sería un caso de ese tipo. Y acá, específicamente, como pueden ver ustedes, los doctores José Luis Rodríguez y Hugo Luis Paco eligen a Roberto Carlos de Miguel como tercer árbitro designado por las partes. Bien, en las partes, acá esta es una típica audiencia, lamentablemente típica audiencia, porque, como les decía, generalmente el demandante está a través de un apoderado, y es muy común, les decía yo también, demasiado común, muy habitual en la mayoría de las circunstancias, que la empresa demandada suela tener como estrategia no asistir. Y el problema de esto es que la empresa demandada, al no asistir, no es que gana tiempo, no es que ocurre alguna situación que vaya a versar en su favor, sino todo lo contrario. No puede llegar a acuerdos procesales que puedan ser de su interés para el desarrollo de la controversia. Así que verdaderamente no le agrega ningún valor sin asistencia, más bien todo lo contrario. Ahora, les hago una pregunta. ¿Qué pasa si las dos partes están ausentes? ¿Nada? Doctor, Adelante. de acuerdo al reglamento de conciliación de Cochabamba, dice si una o ambas partes no estuvieran en el desarrollo de la audiencia, dice no afectará su validez. En este caso se les notificará a través de la Secretaría. Exactamente. Se puede desarrollar sin problemas. Exactamente. Ni siquiera la inasistencia de ambas partes al procedimiento va a afectar la validez de esta audiencia como tal, ¿ya? Y como ven acá, por ejemplo, otro aspecto muy importante es que habitualmente lo que se produce desde el punto de vista formal, por ejemplo, es la lectura y revisión del convenio arbitral. Por ejemplo, en este caso, entre comillas, está la cláusula 22ª de un contrato denominado subcontrato de obra de 27 de julio de 2015, y adicionalmente, como no se puede llegar a ningún acuerdo, bastan 3 cuestiones que en toda audiencia de instalación se determinan. Primero, la nominación del presidente del tribunal arbitral. Como yo les mencionaba, lo más común en la gran mayoría de los casos, en un porcentaje altísimo, tiene que ver con la nominación del tercer árbitro como presidente del tribunal arbitral. Esto pasa en 9 de cada 10 arbitrajes. En segundo lugar, alguien nos hacía referencia a la nominación de un secretario.
y también hacía referencia a quién era. Consulta, ¿quién debe ser secretario dentro de un proceso? ¿Debe otorgarlo obligatoriamente el centro? ¿Puede ser un profesional independiente? ¿Quién es esta persona? Y además, ¿de qué se trata la función de la secretaría dentro de un proceso arbitral? A ver. Doctor Paola Trillo le habla. Paola, por favor, adelante. Tengo entendido que cumple las mismas funciones que un secretario en un proceso judicial y también tengo entendido que lo designa el centro mismo que va a llevar el arbitraje. No sé si estoy equivocada. Bien, Paola, muchas gracias. ¿Alguien más quiere complementar? Sí, lo mismo que Paola, y bueno, creo que tal vez puede ser designado por el tribunal arbitral y se va a encargar de todos los trámites administrativos respecto al procedimiento, ya sea notificación de las partes o, no sé, apoyo al tribunal en lo que necesite. Doctor Yara, de nuevo. Yara, por favor. En el artículo 41 del Centro de Arbitraje señala que el secretario será designado de una lista de secretarios tribunales habilitados por el centro, como decían las compañeras, y esta designación será comunicada por el centro. Y esto se hace antes de la instalación del tribunal arbitral. Mira, Yara, solamente una aclaración de qué reglamento institucional ha sacado esta norma. Del de Cochabamba. De Cochabamba, perfecto. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Hola, Mireya, adelante, por favor. Bueno, solo complementar a lo que refería a mis compañeras, que el secretario también puede ser sustituido en adelante de acuerdo al criterio o a la necesidad del tribunal arbitral. Sí, gracias. Muy pertinente. Bien, a ver, algunos aspectos, ¿ya? A veces se toma como que es una verdad, que es el mismo centro de conciliación y arbitraje que va a designar un dependiente dentro de su estructura orgánica para que sea secretario dentro del proceso. Es lo que está pasando en la mayoría de los centros, y esto tiene que ver con una cuestión de practicidad y de no agregar un gasto o costo extra dentro de lo que ya implica los procesos arbitrales. Sin embargo, por ejemplo, en lugares donde existe más sofisticación en cuanto al arbitraje, un desarrollo mucho más cotidiano y más amplio, lógicamente sería imposible tener un ejército de dependientes llamados secretarios. Entonces, a medida que el arbitraje tiende a sofisticarse y existe mayor cantidad de procesos, generalmente o la función del secretariado es muy similar en cuanto a su nominación y a sus procesos, muy similar a la de la nominación de los árbitros. Es decir, que, por ejemplo, si ustedes ven Cámara de Comercio de Lima, Cámara de Comercio de Bogotá u otros centros que tengan una gran cantidad de procesos arbitrales, van a ver que la etapa de conformación y designación del secretario generalmente está conformada por los árbitros de menor edad, árbitros de una nómina que generalmente es una lista secundaria y evidentemente no son dependientes de los centros de conciliación y arbitraje, sino propiamente son profesionales independientes. Esto básicamente porque la demanda o la cantidad de procesos arbitrales tiende a llevar a este extremo. Entonces, no necesariamente va a pasar que un secretario es un profesional dependiente que trabaja bajo las órdenes de los centros de conciliación y arbitraje. Sí pasa eso en Bolivia, pero no es un óbice ni es una razón de ser atingente a lo que es la secretaría. En segundo lugar, perdón. Chao, mi amor. ¿Qué te regaló tu hermano? ¿Qué te regaló tu hermano? No sabemos qué le habrá regalado al hermano, pero continuamos. Y el secretario tiene funciones, como ustedes han dicho, de secretaría muy similar a las de un juzgado, pero yo diría aún mayores, ¿no es cierto? Porque el secretario además se encarga de todos los aspectos de comunicación, de eficiencia, de relacionamiento entre el tribunal arbitral y las partes.
Entonces, el secretario tiene una labor trascendental, además de las notificaciones, además de las comunicaciones y todos los aspectos inherentes al día a día del proceso arbitral. Esto es muy importante. Entonces el secretario es un, llamémosle, un personal o un asistente, si quieren, que toma extrema importancia en el desarrollo del proceso arbitral. Dicho de otra manera, tomemos mucho recaudo cuando tenemos un secretario, porque va a ser él también quien puede ayudarnos a agregar dinamismo y que el proceso arbitral se lleve de buena forma. Les hago una consulta, porque creo yo que en la práctica nos estamos olvidando un poco de estos temas. Nosotros tenemos 3 reglamentos institucionales que yo les he hecho llegar, una ley de conciliación y arbitraje. Se han debido dar cuenta que estos reglamentos no han sido creados de forma directa para meternos dentro de la realidad que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo, por ejemplo, en este momento un curso de posgrado que bajo los parámetros, entre comillas, normales, jamás se hubiera llevado adelante, ¿correcto? Porque evidentemente era muy difícil generar un sistema, llamémosle, totalmente virtual para el desarrollo de posgrados. Existía, pero no era lo común. Ahora prácticamente o directamente no existen posgrados presenciales y lógicamente eso no es un gran problema desde el punto de vista de la mecánica académica. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con los procedimientos arbitrales? ¿Qué pasa si a ustedes, por ejemplo, les presentan una demanda en este momento en el que saben que las restricciones, por ejemplo, de reuniones presenciales se encuentran como mínimo en una etapa de estudio, si es que no hay una restricción total? ¿Qué haríamos? Una palabra, doctor. Adelante. La propia ley 708 nos faculta, bueno, faculta a los centros autorizados que puedan utilizar medios de comunicación, medios accesorios para dar la continuidad a las audiencias o al procedimiento como tal, el uso de las TICs. Y obviamente esto también va a recaer sobre el acuerdo de las partes, porque puede existir, yo he conocido un caso, no en arbitraje, pero sí en conciliación, que una de las partes en época de COVID se rehúsa a utilizar medios tecnológicos y quiere forma presencial, ¿no? ¿Y cómo lo resuelven? En la realidad, yo en este caso particular, se ha planteado que las partes que quieran asistir físicamente al centro, que no se exceda en un número de 4 personas, y la parte convocada, si prefiere resguardar su salud, lo haga a través de un medio tecnológico, que son ahora las plataformas virtuales, ¿no? Estamos de acuerdo, pero en el escenario de tener la posibilidad, en todo caso, de una conciliación, estamos hablando en el que la voluntad es absoluta, ¿no es cierto? Eso significa que si en algún momento no te gustó cómo se desarrolló la conciliación, te levantas, te vas y termina la conciliación. El arbitraje no es similar en eso, ¿correcto? Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si una de las partes te dice: hermanito, tu reglamento no te faculta a ti a las audiencias por Zoom? ¿Qué hacemos? Modificar el procedimiento por voluntad de ambas partes, o sea, sugerirlo para que se haga una modificación. ¿Qué pasa si yo no quiero? ¿Qué pasa si yo no quiero? Doctor, no estoy segura, o tal vez alguno de los compañeros nos pueda ayudar. Creo que una de las primeras docentes que hemos tenido, Daniela, nos dijo que habrían hecho hincapié a una resolución ministerial, creo, porque ellos han llevado adelante estas audiencias virtuales sin mayor Daniela. problema. Daniela Rivero, creo que es, no me acuerdo. Guzmán. Guzmán, exacto. Ah, bien. Bien, bien. Daniela es la directora del Centro de Arbitraje de Cochabamba.
Exacto. Sí, muy bien. A ver. ¿Y cómo se resuelve eso? Porque verdaderamente hay un respaldo y no lo hay. Cada centro ha emitido la posibilidad o imposibilidad en algunos de los casos de este extremo. Sin embargo, hay dos puntos a considerar. En realidad, esto a lo que hizo referencia Daniela, en algún momento tenía que hacer un decreto supremo para darle jerarquía y no truncar el desarrollo de los procesos arbitrales, ¿ya? Como bien dijeron ustedes, lo primero que se busca es que exista un acuerdo expreso de las partes. Eso es lo primero, ¿ya? ¿Para qué? Para dar salud al desarrollo del procedimiento. Si tenemos acuerdo y participación de ambas partes, pues adelante, no hay ningún problema y los procesos arbitrales en un primer momento no han tenido ningún conflicto o ningún óbice. Ahora, la consulta que es más seria y que si queremos verdaderamente darle legalidad a todo lo que tiene que ver con la nueva normalidad, es específicamente la necesidad de que cada centro de conciliación y arbitraje adecúe su reglamento a las nuevas disposiciones que tengan que ver con, por ejemplo, las modalidades sobre producción de prueba, la realización de las audiencias y todos esos aspectos a fin de evitar un serio problema o inconveniente con una parte perdidosa, por ejemplo. No se olviden ustedes que estamos en una etapa de contradicción de intereses, de oposición de las partes a un, muchas veces, desarrollo normal del procedimiento como tal, ¿no es cierto? Por lo general, el demandado se opone, el demandado resiste, el demandado opone la mayor cantidad de armas que pueda presentar para que el procedimiento no sea desarrollado de buena forma. Y esto es habitual. Entonces, hay que tener, me animaría a decirles yo, hay que tener muchísimo cuidado. Lógicamente, si el reglamento institucional ya prevé todos estos aspectos, pues la salud del arbitraje se encuentra plenamente respaldada. Pero lo mejor de lo mejor sería que las partes se encuentren y cedan los diferentes acuerdos para que el arbitraje pueda ser llevado de buena forma. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna intervención? Bien. El último aspecto importante en una audiencia de instalación de tribunal, cuando no tenemos a las partes que logren acuerdos, el día de mañana les voy a mostrar, por ejemplo, otra acta, voy a buscar, en la que sí hayan habido, para empezar, presencia de las partes y acuerdos relativos al procedimiento. Otro aspecto que sí, termino esto y le doy la palabra. A partir de acá, sí o sí, aun cuando exista la ausencia de ambas partes, comienza a computarse el plazo para la presentación de la demanda. Sí o sí. Esos tres aspectos se van a decidir con presencia de las dos partes, con presencia de una de las dos partes o en ausencia de las partes que están litigando. Se nombra al presidente, se nombra al secretario y se otorga el plazo para la presentación de la demanda. Ahora sí cedo la palabra. Entonces, doctor, para el caso del ejemplo que dio, en resumen, o sea, usted dice que cada centro no debería considerar, no, en su modificar su reglamento, no, pero en este caso, si una de las partes no está de acuerdo en hacer las audiencias en forma virtual, ¿cuál sería la solución? Hasta que se apruebe el reglamento, ¿cuál sería la solución? La resolución. Exactamente. Lo que pasa es, y ahí yo tengo una discusión del fondo. La normativa es clara, ¿no es cierto? Las partes ceden su competencia habitualmente al reglamento institucional. Si el reglamento institucional tiene un vacío, pues no hay mucho problema, ¿no es cierto? Porque las audiencias, salvo que el reglamento te diga que son presenciales y físicas, pues no vas a tener ningún óbice. Pero ¿saben dónde está el gran problema, o si quieren ustedes el talón de Aquiles de estos procedimientos?
específicamente en el tema de las notificaciones. Las notificaciones, lógicamente por tema de distanciamiento social, se tienen que hacer por vía electrónica en la mayoría de los casos. Y si no puedo yo cumplir con ese requisito, pues me voy a someter a un recurso de nulidad clavado. Y yo pongo en duda, como mínimo, la validez de una resolución ministerial por sobre esto, porque no se olviden que si ya se dio mi competencia como valoración a un reglamento que, por ejemplo, me dice que debo notificar, por ejemplo, la demanda de forma presencial y lo hago a través de un correo electrónico, estoy metiéndome en un gran problema. Porque no se olviden ustedes que hay algunas actuaciones procesales que están expresamente señaladas en la ley y la forma en que debo hacerlas. Entre ellas, lo que es la demanda, la citación con la demanda, obviamente la citación con la contestación y el laudo arbitral. Así que hay algunas cuestiones que sí se pueden, llamémosle, contemplar, y hay otras que son un poco más complejas. Si los reglamentos institucionales no se adecúan de forma completa a la nueva realidad, pues no le estamos dando tanta certidumbre a la salud del proceso arbitral como tal. No es muy buena mi percepción, es muy personal, pero creo que es lo que después de todo este tiempo he podido contemplar en lo que tiene que ver con la naturaleza de los procesos. Ahora, la buena noticia es que en la gran mayoría de los casos se encuentran acuerdos para desarrollar de buena forma los procesos arbitrales. Son muy pocas, son muy contadas las oportunidades en que en esta época de pandemia se encontró un rechazo total al desarrollo del proceso. Bien, a lo que les he compartido acá es un avance del día de mañana. Esta resolución es lo que se conoce como calendario procesal. Solamente quería hacer una salvedad. Ustedes han hablado oportunamente y de manera muy correcta que a partir de este momento se tiene que lograr el acuerdo para el calendario procesal, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá les voy a dar un calendario procesal que ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda de su pantalla. Tiene 16 hojas. Y cuando hablamos de 16 hojas, estamos hablando también de un documento extenso y detallado. Es imposible pensar que las partes y el tribunal arbitral van a poder utilizar una audiencia, aunque fuera toda una tarde, para poder terminar y delinear un calendario procesal. Entonces, en realidad, si bien a partir de la instalación del tribunal arbitral surge la competencia del mismo, no necesariamente en la audiencia de instalación se va a aprobar el calendario procesal. Es muy habitual que el calendario procesal se tramita y se aprueba en los días posteriores a la adopción o a la entrada en competencia del tribunal arbitral. Básicamente, ¿por qué? Mañana vamos a desglosar un calendario procesal, van a ver qué son las normas de procedimiento, sobre todo lo que tienen que ver con la etapa de producción de prueba, y como son tan detalladas, lógicamente es imposible pensar que eso va a ser eficiente de discusión en una audiencia que en términos generales es bastante breve, como la audiencia de instalación del tribunal arbitral. Pero bueno, eso es materia o una pequeña introducción de lo que vamos a ver mañana. Ambos documentos, con mucho gusto, yo los voy a pasar a la organización para que la organización del curso se los haga llegar a ustedes. Doctor, perdón la interrupción. En el calendario que nos han enviado, nuestras clases serían el día miércoles, pero usted acaba de señalar mañana. Una aclaración, por favor, para que tomemos recaudos. Disculpe, hola, no se preocupen, no, mañana se libran de mí. Ha sido un lapsus nada más. Gracias, doctor, por la aclaración. No era para librarse. No se asusten, no, yo también me asustaría y estaría en contra, pero no, ha sido simplemente un lapsus de mi parte. Doctor, otro favor. Nos han indicado que tenemos que ir recopilando los diferentes trabajos que hemos ido haciendo. Me imagino que son las preguntas que hemos ido desarrollando a lo largo de las clases, estos ejercicios. No sé si usted podría, por favor, mandarnos un punteo de las preguntas correspondientes para que podamos ir plasmándolas en texto y tener... Lo que pasa es que, sí, Yara, con mucho gusto, pero han sido solamente dos, ¿no? El tema de la recusación y el primero, permíteme hacer, si alguien me ayuda, si no yo se los voy a hacer memoria, pero la primera... La cláusula patológica. Que tenía que ver exactamente con la redacción de una cláusula patológica. Solamente es eso, por el momento.
Gracias. No, por favor. Muy bien. Si no tiene más que agregar, entonces nos vemos no mañana, el día miércoles, que va a ser la última sesión de la semana. Doctor, otro favorcito, no sé si las grabaciones podrían bajarlo a la plataforma. Creo que eso está un poquito fuera de mi alcance, pero lo voy a pedir a la organización que ustedes están haciendo este requerimiento conmigo. Doctor, disculpe, el caso de la recusación, ¿podría pasarlo a coordinación para que nos facilite? Claro que sí, claro que sí. Gracias. Voy a pasarle entonces los 3 documentos. Sí, todo, en realidad todo. Solo debo esos 3, en realidad. Por eso voy a pasar esos 3. Lo otro ya ha sido oportunamente entregado. Bien, vámonos a descansar. Que estén muy bien, por favor. Se siguen Gracias, cuidando. doctor. Buenas noches. Todos. Gracias, buenas Que estén muy bien. Buenas noches, doctor. Gracias, buenas noches. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches.